El reloj marcaba las 7:42 de la mañana. La ciudad estaba despierta, pero en el pequeño apartamento del piso 14 todo estaba en silencio. Ni siquiera los autos que pasaban abajo parecían atreverse a romper la atmósfera. Elena sostenía el sobre blanco con las dos manos. Sus dedos temblaban. El papel, aunque liviano, pesaba como una piedra. Lo había evitado durante días. No quería abrirlo. No quería saber. Había algo en ese silencio que parecía gritar. Los segundos se alargaban y su respiración se volvía cada vez más corta. Se sentó en el borde de la cama, apretó los labios y cerró los ojos. Luego, con un solo movimiento, rasgó el sobre. Los ojos se movieron lentamente por la hoja. Cada palabra era un puñal. Letras negras, frías, crueles, crueles, inapelables. Avance rápido de la enfermedad. Etapa terminal. Opciones limitadas. Tiempo. Muy poco tiempo. Elena dejó caer el papel sobre la colcha. No lloró, ni gritó, solo se quedó quieta, con la mirada perdida, como si el mundo hubiera dejado de girar. Afuera el cielo era de un gris impreciso. Las nubes parecían colgar del aire, pesadas, densas, como si supieran lo que estaba pasando. En la repisa, junto a la ventana, una planta marchita se inclinaba hacia un sol que no llegaba. Los recuerdos comenzaron a agolparse en su mente. Los pasillos del hospital, el olor del alcohol, la voz del médico siempre seria, siempre evitando mirar a los ojos, y la soledad. Esa soledad que se volvía más grande cada día. No tenía hijos, no tenía pareja. Y hacía años que no hablaba con sus padres. Su vida de pronto parecía haberse reducido a una habitación, un diagnóstico y una cuenta regresiva. Elena se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y apoyó la frente contra el vidrio frío. Abajo las personas corrían apuradas, aferradas a sus rutinas, sin saber que en ese mismo instante alguien ahí arriba estaba recibiendo su sentencia. Pero entonces algo dentro de ella se quebró y al mismo tiempo se encendió. Una idea, una chispa, un susurro leve, casi inaudible, que le decía: aún puedes elegir cómo vivir el final. Se alejó del cristal, abrió el armario, sacó una vieja mochila, la miró por unos segundos y luego comenzó a llenarla con manos decididas. Un par de jeans, una chaqueta de lana, un sombrero olvidado, su diario. Nada de medicinas, nada de papeles, nada que le recordara lo que venía. Al fondo del armario, escondido entre libros, encontró un viejo folleto. Un lugar en el oeste. Un pueblo pequeño, rodeado de naturaleza, caballos, campos abiertos. Un sitio que había visto alguna vez en una película, o tal vez en un sueño. Lo sostuvo entre los dedos con una sonrisa frágil, casi triste. Ahí quería estar, ahí quería morir. Pero, sobre todo, ahí quería vivir. Cerró la mochila, se colocó una bufanda alrededor del cuello, y sin mirar atrás, apagó la luz de la habitación. La puerta se cerró con un sonido seco. El eco resonó en el pasillo vacío, y sus pasos desaparecieron escaleras abajo, uno tras otro, firmes, como si cada escalón la alejara no de la vida, sino de la espera. Ese día, Elena no dejó una carta, ni una nota. Solo el papel del diagnóstico sobre la cama, arrugado, olvidado, porque había decidido algo simple, radical: ir a buscar el viento, antes de que el viento viniera por ella. Elena caminaba por el andén con la mochila colgada al hombro. La estación olía a óxido y a tiempo detenido, trenes antiguos, voces apagadas, miradas que no se cruzaban. El suyo partía en 10 minutos. No era un tren moderno, no tenía pantallas, ni aire acondicionado, ni destinos turísticos, pero iba hacia el oeste, y eso era todo lo que necesitaba. El cielo había empezado a romperse en una llovizna fina, gotas frías que caían despacio, como si dudaran si mojarla o no. Elena no se cubrió, ni se apuró. Dejó que el agua le empapara el cabello. Quería sentir, hasta lo más mínimo. Subió los peldaños del vagón sin mirar a nadie. Se sentó junto a la ventana en un asiento desgastado con el respaldo flojo. Frente a ella, un hombre dormía. A su lado, una mujer tejía. Nadie preguntaba nada, y eso la tranquilizaba. El tren arrancó con un quejido metálico. Una sacudida brusca, un temblor leve que le recorrió el cuerpo. Elena apoyó la cabeza en el vidrio. La ciudad comenzaba a desdibujarse. Los edificios se volvían manchas, las luces, fantasmas lejanos. Pronto solo quedaron campos, tierra, cercas de madera, silencio. Los minutos pasaban lentos. Las estaciones eran cada vez más pequeñas, más vacías, más olvidadas. Había leído que el pueblo no salía en los mapas, que era uno de esos lugares donde nadie va, a menos que esté huyendo de algo, o buscando algo que no sabe cómo nombrar. Elena cerró los ojos, recordó su infancia. El olor del pan horneado en casa, las manos de su madre sobre su frente, el ruido de las hojas al caer en otoño, cosas que había perdido sin saber cuándo.
Sintió un nudo en la garganta. Quiso llorar, pero se obligó a tragar. No ahora. La voz del conductor, ronca y apagada, anunció la parada final. El nombre del pueblo apenas se entendía, un murmullo, un susurro en medio del traqueteo de los rieles. El tren se detuvo con un chillido largo, un gemido triste. Elena bajó con pasos firmes. La tierra crujió bajo sus botas. Un viento suave le empujó el cabello hacia atrás. No hacía frío, pero el aire era distinto, más seco, más real. No había nadie esperándola, ni taxis, ni carteles. Solo una calle de tierra, una estación vacía y el silbido lejano de un ave solitaria. Caminó despacio, cada paso levantaba polvo. El sol ya caía sobre el horizonte, tiñendo todo de naranja. Las sombras se alargaban y el silencio era tan denso que podía oír su propia respiración. Las casas eran de madera vieja, puertas que chirriaban con el viento, ventanas con cortinas raídas. Un perro la miró desde el porche de una tienda cerrada. No ladró, solo observó como si la conociera de otro tiempo. Siguió caminando hasta que encontró una pequeña pensión. El letrero estaba torcido, la luz parpadeando, tocó la campana de la entrada. Nada. Volvió a tocar, una vez más. Entonces la puerta se abrió lentamente. Una mujer de cabello blanco, ojos cansados y manos arrugadas le sonrió sin decir palabra. Solo asintió y la dejó pasar. Elena dejó su mochila sobre la cama. La habitación era sencilla, una lámpara antigua, una silla coja, un espejo agrietado, pero desde la ventana se veía la pradera, amplia, abierta, silenciosa. Se quedó allí de pie, sin moverse, como si esperara que algo saliera de entre las sombras del campo. Algo que le dijera que no se había equivocado, que aquel era de verdad el lugar. Elena se despertó temprano. El sol apenas rozaba las montañas y la luz entraba en la habitación como un suspiro dorado. No había ruidos, solo el crujido leve de la madera al moverse con el frío. Se vistió en silencio. Jeans, camisa blanca, botas gastadas. No necesitaba parecer fuerte, solo quería sentirse parte de algo más grande. Salió a la calle con paso lento. El aire tenía olor a tierra mojada y a humo de leña. Unos cuantos hombres cruzaban por la plaza. Sombreros bajos, miradas breves, nadie preguntaba nada y eso le gustaba. El pueblo aún dormía. Un caballo atado junto a un poste relinchó suave, como saludándola. Elena sonrió, no sabía exactamente a dónde iba, solo seguía caminando. Pasó frente a una tienda de comestibles. Una mujer mayor barría la entrada. La miró de reojo, después volvió a su escoba. Las casas se hacían menos frecuentes, la calle se volvía camino, y el camino, polvo. A lo lejos, escuchó cascos, un ritmo constante, firme, seco. Entonces lo vio. Venía montado, alto sobre un caballo negro, camisa azul, barba de días, mirada que no se esquivaba. Pasó junto a ella sin detenerse, solo la miró. Una mirada larga, profunda. Y siguió. Elena se quedó inmóvil, sintió algo en el pecho. No era miedo, tampoco era curiosidad. Era como si esa figura formara parte del lugar, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Siguió caminando. Las colinas se abrían a los lados, verdes y doradas, salpicadas de flores silvestres. El viento soplaba suave pero constante. Le movía el cabello, le acariciaba la piel. Subió una pequeña elevación. Desde allí el paisaje era inmenso, abierto, infinito. A lo lejos, una cerca de madera dividía un terreno. Más allá, unas vacas pastaban en silencio, y el vaquero, de pie junto a su caballo, como una sombra sobre la tierra. Elena bajó sin pensar, algo la empujaba, una voz sin nombre, un impulso sin forma. Cuando llegó cerca, él se volvió, no dijo nada, solo la observó, con calma, como si ya supiera quién era. «Es buen lugar para empezar», dijo él. Ella asintió, sin entender del todo, pero entendiendo al mismo tiempo. «¿Tienes experiencia con caballos?», preguntó. «Ninguna», respondió ella. Él sonrió por primera vez. No fue una sonrisa amplia, ni feliz, pero fue real. «Entonces aprenderás. Aquí todo se aprende, a la fuerza o con el corazón». Le ofreció la mano, grande, firme, callosa. Elena la tomó, y en ese instante algo cambió. No fue un gesto romántico, ni un momento mágico, fue una conexión, silenciosa, poderosa, como si dos almas rotas se reconocieran en el espejo de la soledad. Elena no preguntó su nombre, él no preguntó por qué estaba allí, solo caminaron juntos hasta el corral. Y por primera vez en mucho tiempo ella no sintió miedo, ni dolor, ni prisa, solo el peso exacto de la hora, del presente, del comienzo. Y mientras el viento barría las colinas y las sombras se movían despacio entre la hierba, Elena supo que algo había empezado. Algo más fuerte que la muerte, más real que el miedo, algo que aún no sabía nombrar. El corral era amplio. Tierra seca, cercas torcidas, soga colgando en un poste. Dos caballos pastaban tranquilos. Uno marrón, viejo,
otro más joven con manchas blancas en el lomo. Él caminó despacio, como si no quisiera espantarlos. Elena lo seguía con cuidado. Sus botas se hundían apenas en la tierra. El viento soplaba con fuerza ahora, le movía el cabello al rostro, le tapaba los ojos, pero no lo apartaba, solo sentía. Todo. Ese de ahí es León, dijo él, señalando al más grande. No se asusta fácil. Elena asintió sin palabras. No sabía si debía tocarlo, si debía acercarse. Tomó aire, avanzó. El caballo giró la cabeza, ojos oscuros, profundos. No se movió. Ella levantó una mano, dudó, la bajó. Tócalo, dijo el detrás. Él siente si tienes miedo. Ella volvió a intentarlo. Su palma rozó la piel cálida del animal. Le temblaban los dedos, pero no se apartó. El caballo tampoco. Sintió una conexión extraña, como si el animal supiera, como si la entendiera sin hablar. Bien, dijo el vaquero sin emoción. Es un comienzo. Caminaron hasta la cerca. Él sacó un cepillo de una caja vieja. Se lo entregó sin decir nada. ¿Así? Preguntó ella, insegura. Él solo observó y asintió. Elena pasó el cepillo con torpeza, de arriba a abajo, lento, cuidando de no hacer daño. El caballo respiraba hondo. Ella también. Los minutos pasaban y todo se volvía más lento, más claro, más real. Él apoyó un pie en la madera de la cerca. Encendió un cigarro. Miraba sin mirar. ¿Siempre estás solo?, preguntó ella. Él no respondió al instante. Dio una calada, exhaló. El campo es callado, uno se acostumbra. Elena dejó de cepillar. Lo miró. Yo me estoy acostumbrando al silencio, dijo. Él bajó la vista, la observó por unos segundos que se sintieron eternos. ¿Y eso es bueno o malo? Elena no supo qué responder. Se encogió de hombros. Volvió al caballo. El vaquero apagó el cigarro con la bota. Caminó hacia ella. ¿Tienes dónde quedarte? Pensión de la señora del cabello blanco, al lado de la capilla. Ah, doña Rosa, buena gente. Silencio otra vez, el sonido del viento, un cuervo graznando a lo lejos. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Tienes nombre? Él la miró. Sonrió apenas. Tomás. Y nada más. Elena bajó la mirada, repitió el nombre en su mente varias veces, como si no quisiera olvidarlo. Tomás le tendió una cuerda. Mañana te enseño a montar, dijo. Ella dudó, pero la tomó. ¿Y si me caigo? Él dio media vuelta. Mientras se alejaba, respondió sin volverse. Entonces te levantas. Elena se quedó ahí, sola junto al caballo. El sol ya bajaba, las sombras se alargaban sobre la tierra, el corazón le latía fuerte, no de miedo, sino de algo distinto, algo nuevo. La cuerda en su mano, el nombre en su cabeza y el viento en el rostro. Sintió que por primera vez en mucho tiempo, exactamente donde debía estar. La noche cayó sin ruido, oscura, densa, fría. Elena caminaba de regreso a la pensión, la cuerda aún en la mano, sus dedos cerrados con fuerza como si soltarla significara perder algo. Las luces del pueblo eran pocas, amarillas, temblorosas. Una farola parpadeaba en la esquina. La única voz era el viento. Pasó frente a la capilla, puerta cerrada, cruz de madera sobre la fachada, una vela encendida detrás del vidrio. Siguió. El portón de la pensión estaba entornado. Empujó con suavidad, la madera crujió. Dentro todo igual. El reloj de péndulo marcaba las 8. Demasiado temprano para dormir, demasiado tarde para empezar de nuevo. Subió las escaleras sin hacer ruido. Cada escalón tenía su propia queja. Abrió la puerta de su habitación. La luz del pasillo se apagó sola. El cuarto olía a humedad y lavanda vieja. Dejó la cuerda sobre la silla, se quitó las botas, se sentó en la cama. No tenía hambre, tampoco sueño. Miró por la ventana. La pradera era solo sombra, oscura, viva, latente. Pensó en Tomás, en su voz, en sus ojos, en el espacio que dejaba entre una palabra y otra. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía todo parecía más real, más cierto, más importante. Elena se acostó, sin cobija, sin almohada, solo con el cuerpo quieto y la mente despierta. Recordó el momento en que rozó al caballo, el calor de su piel, la forma en que no se asustó, como si ella ya formara parte del lugar. Y también pensó en su enfermedad, esa sombra que siempre iba con ella, a veces silenciosa, a veces cruel, pero siempre ahí, esperando. Elena no sabía cuánto tiempo le quedaba, días, semanas, meses, con suerte. Pero esa tarde no pensó en morir, ni una sola vez. Y eso ya era algo. Cerró los ojos, el silencio la envolvió y por primera vez en mucho tiempo durmió sin despertarse a mitad de la noche. Al día siguiente el sol la tocó en la cara, tibia, suave, como una caricia que no pidió. Bajó a la cocina. Doña Rosa preparaba café, el aroma llenaba el aire. ¿Dormiste bien?, preguntó la mujer.
Elena sintió. No necesitó más palabras. Tomó la taza entre las manos. El calor le llegó a los huesos. Miró por la ventana del comedor. Y ahí estaba él, Tomás, de pie al otro lado de la calle, esperando, con el sombrero bajo y los brazos cruzados. Elena dejó la taza sin terminar. Se calzó las botas, salió sin decir nada. Él no sonrió, no saludó, solo giró y comenzó a caminar. Ella lo siguió, sin prisa, sin hablar, el sonido de sus pasos sobre la tierra y el viento, siempre el viento. Entre ellos no hacía falta muchas palabras, los silencios decían todo. Y en ese silencio algo comenzaba a nacer, frágil, incierto, pero real. Caminaron sin hablar, el polvo se levantaba bajo sus pies, las sombras de las casas aún eran largas. El pueblo despertaba lento, con pereza, con quietud. Tomás la guió por un sendero estrecho, pasaron la plaza, la herrería, un establo viejo con techo hundido. Elena no preguntó a dónde iban, solo lo seguía, como si sus pasos marcaran un camino que ya era suyo. Subieron una loma suave, a un lado una cerca rota, del otro una fila de álamos altos. Las hojas temblaban con el viento. Y al llegar a la cima, ahí estaba, una casa solitaria, pequeña, de madera clara, envejecida por el sol, techo a dos aguas, una mecedora inmóvil en el porche, una ventana abierta. Elena se detuvo, sintió algo en el pecho, una presión leve, como si el aire cambiara. «Es tuya», dijo Tomás sin mirarla. Ella frunció el ceño. «¿Cómo que mía?» «La señora que vivía aquí se fue hace años, nadie volvió, la tierra está cansada, pero firme». Tomás se acercó a la puerta. Sacó una llave oxidada del bolsillo, la puso en su mano. «No es mucho, pero es tu lugar, si decides quedarte». Elena no supo qué decir, miró la llave, luego la casa, luego a él. Un nudo se formó en su garganta. «¿Por qué haces esto?» Tomás bajó la mirada. Se quitó el sombrero, respiró hondo. «Porque yo también llegué aquí sin saber por qué, y alguien me ayudó». Eso es todo. Silencio. Otra vez, Elena subió los escalones del porche. La madera crujió. La puerta cedió con facilidad. Dentro la luz entraba en haces polvorientos. Un sofá viejo, una mesa con dos sillas, una estufa de hierro, un cuadro torcido en la pared. Todo olía a abandono y a espera. Pasó la mano por la mesa. Polvo. Memoria. Tiempo detenido. El dormitorio tenía una cama de metal, un colchón fino, una manta tejida a mano, sobre la cómoda una vela gastada y un libro sin tapa. Se sentó en el borde de la cama. El somier rechinó, miró alrededor. No era un palacio, no era cálido, pero sentía que podía respirar ahí. Desde la ventana se veía la pradera, abierta, ondulante, viva. Tomás seguía en la entrada, no había subido, solo la miraba, como si esperara su decisión. Elena volvió a salir, caminó hasta él, le devolvió la llave. Él frunció el ceño, pero ella sonrió, le cerró los dedos con los suyos, y luego muy despacio volvió a abrir su mano y puso la llave otra vez ahí. «Aún no sé si me quedo, pero hoy quiero intentarlo». Tomás asintió. Guardó la llave sin decir nada. El viento sopló con fuerza, levantando hojas secas a su alrededor. Elena cerró los ojos, escuchó el susurro de las ramas. Sintió el calor del sol en la nuca, y por un instante la soledad se hizo más liviana, como si esa casa, esa loma, ese hombre, le ofrecieran un lugar donde el tiempo no doliera tanto. Elena llegó temprano al corral. El cielo aún era pálido, un azul desvaído, el sol apenas comenzaba a empujar las sombras. Tomás ya estaba allí, de pie junto al caballo, el mismo de ayer, León, sus manos moviéndose con calma. Ajustaba la silla, revisaba la correa, todo con precisión, sin apuro. Elena se apoyó en la cerca, lo observó en silencio. Había algo hipnótico en la forma en que él tocaba al animal, firme, seguro, pero con respeto. «Hoy te toca montar», dijo sin mirarla. Ella tragó saliva. Le dolía el estómago, no por miedo a caer, sino por lo que significaba subir, dejar de mirar desde fuera, estar dentro. «No sé si estoy lista». Tomás se volvió, la miró por un instante. «Nadie lo está, hasta que sube». Le tendió la mano. Ella la tomó. Sus dedos fríos, la piel áspera. Pero ese gesto tenía algo tranquilizador. Él la ayudó a poner un pie en el estribo, el otro sobre la madera y luego arriba. Elena se tambaleó, el caballo se movió apenas. El mundo se inclinó, pero no cayó. Sus manos apretaban las riendas con fuerza, los nudillos blancos. Tomás caminó a su lado. «Relájate. Él no va a hacer nada que tú no sientas». Elena soltó un poco, inspiró profundo. El aire tenía sabor a tierra, a campo mojado. Tomás hizo un gesto. León comenzó a caminar, lento, pausado. Elena se aferró, el corazón golpeaba. Pero algo en su cuerpo empezaba a entender el ritmo, el vaivén, la fuerza debajo de ella. «No lo controles», dijo él. «Solo escúchalo». Ella cerró los ojos un segundo, sintió el movimiento, el crujido de la silla, el sonido seco de las pezuñas en la tierra.
Y entonces sonrió. Pequeño, casi imperceptible, pero real. Tomás la seguía a pie. La guiaba sin tocar, sin decir mucho. Vamos al sendero, dijo. Elena tiró suavemente de las riendas. León obedeció. Entraron en un camino entre árboles bajos. Las ramas dibujaban sombras sobre sus brazos. Las hojas susurraban entre sí. No cruzaron a nadie. Ni una voz, ni un ruido. Solo ellos. Y la naturaleza que los observaba sin intervenir. Tomás caminaba detrás con la cabeza baja, como si cuidara que no tropezara con el mundo. ¿Hace cuánto montas?, preguntó ella. Desde niño. ¿Y por qué no vives en la ciudad? Tomás alzó la mirada, los ojos serios, grises. Porque allá nunca aprendí a respirar. Elena asintió. No dijo nada más. Entendía. Más de lo que quería admitir. Avanzaron unos metros más. Un claro se abrió entre los árboles. La pradera otra vez. Amplia. Verde. Salpicada de flores silvestres. Aquí paramos, dijo él. Elena tiró suavemente de las riendas. El caballo se detuvo, bajó con ayuda, tocó el cuello del animal, le agradeció en silencio. Tomás se sentó sobre una roca, sacó una manzana del bolsillo, la partió en dos. Le ofreció una mitad. Ella la tomó, mordió. El sabor dulce, inesperado. El viento soplaba con más fuerza ahora, le movía el cabello. Le agitaba la camisa. Tomás la miraba, sin apuro, sin presión. Solo la miraba, como si buscara algo en ella. Y en ese silencio, ella supo que ya no estaba de paso, que algo la estaba atando despacito, sin cadenas, solo con aire y miradas. La manzana crujió entre sus dientes, el jugo le humedeció los labios. Elena bajó la mirada, incómoda con cómo él la observaba. No era deseo, no era lástima, era algo más difícil. Como si Tomás pudiera ver dentro, más allá de la piel, más allá de la sonrisa que ella se esforzaba por mantener. El silencio se volvió pesado. El viento arrastraba hojas secas a su alrededor. Un par de aves cruzaron el cielo como sombras veloces. Elena sintió un escalofrío, no de frío, de recuerdo. «¿Siempre estás tan callado?», murmuró. Tomás se encogió de hombros, miró el horizonte, mordió su parte de la manzana. «Hay cosas que se entienden mejor cuando uno se calla». Ella sonrió apenas, triste. «¿Y qué estás entendiendo ahora?», Tomás giró la cabeza. Sus ojos buscaron los suyos. No había dureza, solo verdad. «Que estás huyendo, pero también estás buscando algo». Elena tragó saliva. Sintió que el aire se le atoraba en el pecho. No lo negó. No podía. «No soy buena ocultando cosas», dijo en voz baja. «No hace falta. Aquí nadie te obliga a hablar». Las palabras quedaron flotando, inquietas, como si buscaran un lugar donde posarse. Elena se levantó despacio. Levantó la vista al cielo. Las nubes se movían lentas, grises, espesas. Una tormenta se dibujaba en la distancia. «Va a llover», dijo. Tomás se incorporó sin apuro, le ofreció la mano. Elena dudó, pero la tomó. Caminaron de regreso entre árboles. Las hojas crujían bajo sus pasos. El aire era más húmedo ahora. El olor a tierra mojada comenzaba a subir. León lo seguía de cerca. Paciente, silencioso. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿De qué estás huyendo?». Tomás no respondió al instante. Parecía elegir con cuidado cada palabra. «No estoy huyendo, estoy pagando». Elena lo miró, confundida. Él bajó la cabeza, no explicó más, y ella no insistió. Volvieron al corral justo cuando las primeras gotas comenzaron a caer, gordas, lentas, frías. Tomás llevó al caballo al establo. Elena esperó bajo el alero de madera. Sus brazos cruzados, la lluvia tamborileaba en el techo. «Gracias por hoy», dijo ella cuando él regresó. Tomás la miró. Agua le caía por el sombrero, resbalando por su rostro. No sonrió, pero sus ojos brillaban con algo cálido. «Mañana más temprano», dijo. Elena asintió. Bajó los escalones. Se detuvo a unos pasos. Se volvió. «Tomás», él levantó la vista. «¿Sí?», ella quiso decir algo. Pero las palabras no salieron. Su garganta apretada, su pecho lleno, negó con la cabeza. «Nada. Buenas noches». Y se fue. Caminó bajo la lluvia, lenta, sin correr, dejando que cada gota le cayera encima, sin paraguas, sin abrigo. El mundo era gris, el cielo una herida abierta. Al llegar a la pensión, doña Rosa la vio desde la ventana. No dijo nada, solo dejó una toalla sobre la silla. Elena subió a su cuarto. Se desvistió con manos temblorosas. Dejó la ropa mojada en el suelo. Se miró al espejo. Su reflejo parecía distinto, no más fuerte, no más feliz, pero menos sola. Encendió la lámpara de noche. Abrió el cuaderno donde no escribía desde que llegó. Tomó el lápiz y por primera vez anotó algo. Solo una línea, nada más. «Hoy reí». Cerró el cuaderno. Y esa noche, entre truenos lejanos y la danza suave de la lluvia, Elena volvió a soñar, y esta vez no con hospitales ni con despedidas, sino con praderas. Y ojos grises que la miraban sin pedir nada a cambio. El amanecer llegó con un cielo plomizo, sin sol, sin azul,
solo una niebla espesa que lo cubría todo. Elena se despertó con el sonido de los gorriones en la cornisa. Su cuerpo le pesaba, los músculos tensos, la garganta seca. Se levantó despacio, el suelo estaba frío, la humedad de la noche seguía pegada a las paredes. Se vistió sin pensar, botas, abrigo, sombrero, y bajó. Doña Rosa ya había encendido el fuego en la cocina. El aroma del café flotaba en el aire. «Hay pan recién hecho», dijo sin mirar. Elena murmuró un gracias y tomó solo la taza. No tenía hambre. El estómago revuelto, una punzada leve bajo las costillas. Salió. La calle estaba vacía. El barro húmedo bajo sus pasos, el silencio espeso, solo el ruido de su respiración. Caminó hacia el corral con paso firme, el frío le cortaba las mejillas, pero no se detenía. Tomás no estaba. El portón entreabierto, nadie a la vista. Elena frunció el ceño. Se acercó al establo. Allí lo vio, sentado en una caja de madera, la cabeza gacha, el sombrero entre las manos. Elena no habló, se quedó quieta, esperando. Pasaron unos segundos, o tal vez minutos, hasta que él alzó la mirada. Tenía un rasguño en la mejilla, fino, rojo. «¿Qué pasó?», preguntó ella. Tomás se encogió de hombros. «León se asustó esta mañana. Tiró la cabeza. Me golpeó». Elena dio un paso más. «¿Está bien?» «Sí. Solo nervioso». Tomás se levantó, la miró a los ojos, sus pupilas oscuras, duras. «Los animales lo sienten, ¿sabes? Cuando hay algo que no encaja». Elena sintió un vacío en el estómago. No entendía si hablaba del caballo o de ella. «Tal vez soy yo», susurró. Tomás la observó unos segundos, luego negó con la cabeza. «Tú no asustas a nadie, solo pareces cargada». Elena bajó la vista. No supo cómo responder. No quería explicar, no quería contar, pero cada palabra de él la empujaba un poco más cerca del borde, de ese lugar donde todo se dice o se rompe. «Hoy no vamos a montar», dijo Tomás. «El suelo está blando». «Peligroso». Elena asintió, agradecida o decepcionada. No sabía. «Pero ven conmigo», añadió. Salieron por la parte trasera del establo. Un sendero estrecho se abría entre los arbustos. Caminaron sin hablar, el barro les manchaba los pantalones, el frío les cortaba la piel. Subieron una pequeña colina. Desde allí se veía todo el valle. La niebla flotaba como un mar blanco. Los árboles parecían islas. El pueblo, un dibujo borroso. Tomás se sentó sobre una roca, Elena a su lado, sin tocarse, pero tan cerca que sentía el calor de su cuerpo. «Aquí venía con ella», dijo él de pronto. Elena no respondió. Sabía a quién se refería. No hacía falta un nombre. Antes de que enfermara, aquí, ella reía. Aquí aún era ella. Elena apretó los labios. Sintió un nudo en la garganta. «Lo siento», susurró. Tomás asintió. No lloró, pero la pena le pesaba en los hombros, como si la cargara aún. «Después de que se fue no volví más, hasta hoy». La brisa sopló suave, fría, levantó mechones de su cabello. Elena se giró hacia él, lo miró de frente. «Tal vez no estamos rotos, Tomás, tal vez solos cansados». Él la miró, por primera vez sin dureza, sin defensa. «¿Y tú? ¿Qué estás cargando?» Elena sintió que el mundo se detenía. Un segundo, un respiro. Quiso hablar, pero algo dentro la frenó. El miedo, el dolor. Apretó los ojos. Tragó aire. «Todavía no», dijo. «Pero pronto». Tomás no insistió, solo asintió, y se quedaron ahí. Dos figuras quietas sobre la colina, rodeados de niebla, sintiendo que el pasado ya no era tan pesado y que el presente quizás podía salvarlos. Bajaron de la colina sin apuro, los pasos lentos, el barro pegado a las botas, el silencio entre ellos, más suave que antes. Elena caminaba con la vista baja, las palabras que no dijo le quemaban la lengua, pero no era el momento. Todavía no. Tomás iba unos pasos adelante, la espalda recta, las manos en los bolsillos, sin prisa, sin tensión. El sendero los llevó de nuevo al pueblo. Las primeras casas comenzaron a aparecer entre la bruma, puertas cerradas, cortinas que se movían apenas, todo parecía quieto, como si el tiempo también respirara hondo. Elena se detuvo frente a la pequeña tienda, la misma que había visto al llegar, vidrios empañados, un cartel de madera gastado por los años. Entró. Una campana vieja sonó sobre su cabeza. Dentro, el aire olía a tabaco, a polvo y a pan viejo. Un hombre de bigote espeso y cejas pobladas la observó desde el mostrador. No dijo nada. Esperó. Elena caminó hasta una estantería. Tomó una libreta, una vela y un pequeño frasco de tinta. Objetos simples, pero necesarios. Pagó sin hablar. Salió. Tomás la esperaba fuera, apoyado en la pared. ¿Para escribir?, preguntó. Elena asintió. Sí. Quiero dejar algo, aunque nadie lo lea. Caminaron juntos hasta la pensión. Doña Rosa barría la entrada, les lanzó una mirada breve y siguió con su escoba. Elena subió a su cuarto. Tomás se quedó abajo, no hacía falta invitarlo a pasar, tampoco despedirse.
Él sabía cuándo irse. La habitación estaba tibia. El sol se filtraba a través de la ventana sucia. Elena se sentó frente a la mesa. Abrió la libreta, pero no escribió. No aún. Se quedó mirando la hoja en blanco, como si necesitara permiso, como si temiera romper algo solo con nombrarlo. Bajó la pluma, la apoyó y cerró los ojos. El silencio la envolvía. Y en ese silencio, una memoria. El pasillo del hospital, el olor a desinfectante, la voz baja del médico. Las palabras que no quería escuchar. Inoperable, metástasis, poco tiempo. Elena abrió los ojos, el pecho le dolía, no el físico, el OTB, el que tomó aire y escribió. No vine aquí a morir, vine a recordar cómo se vive. Cerró la libreta, se levantó, miró por la ventana, Tomás se alejaba por la calle, sombrero bajo, manos a los costados, como si no pesara nada, como si el mundo no doliera, pero ella sabía que a él también le ardía algo por dentro. Y que ambos caminaban sobre la misma cuerda invisible, al borde de un abismo silencioso. Bajó de nuevo. Doña Rosa le ofreció sopa, pan caliente. Ella aceptó. Comió despacio, con gratitud. La anciana la observó un momento y luego habló. A veces los que más callan son los que más sienten. Elena levantó la vista. No supo qué responder, pero lo entendió. Terminó de comer. Salió otra vez. El sol comenzaba a romper las nubes. El viento traía olor a campo, a vida. Caminó hasta el límite del pueblo, donde empezaba el pasto alto, donde ya no se oían voces, solo el silbido del aire. Se sentó en una piedra, abrazó las rodillas y por primera vez en días lloró. No con desesperación, no con rabia. Lloró como se llora cuando se empieza a soltar, cuando algo se rompe pero no del todo. Cuando uno acepta que está herido pero aún respira. Las lágrimas cayeron sin prisa, sin sonido, y con cada una el peso era menos. El viento secó su rostro, la tierra la sostuvo, y el dolor por un momento se convirtió en paz. Elena regresó al pueblo cuando el sol ya bajaba. Las sombras eran largas, el cielo teñido de cobre. Los tejados parecían incendiarse con la luz. Caminaba despacio, con los ojos rojos, el cuerpo cansado, pero el pecho más ligero. Pasó frente a la capilla. La vela seguía encendida. Una constante, como si alguien allí adentro supiera que ella necesitaba una señal, una sola. Siguió de largo. En la plaza, dos niños jugaban a las escondidas. Corrían entre bancos y arbustos. Sus risas rompían el silencio. Y en ese sonido, algo dulce. Algo que dolía pero no lastimaba. Elena cruzó hacia el corral. Las luces ya estaban apagadas. Todo en calma. Ni rastro de Tomás. Se acercó a la cerca. El campo estaba abierto, quieto, inmenso. León la vio desde lejos. Movió las orejas y trotó hacia ella. Elena estiró la mano. El animal se dejó acariciar. Apoyó el hocico en su palma. «Hola, amigo», susurró. «Tú sí sabes escuchar». El caballo resopló, como si respondiera. Como si entendiera todo, se quedó allí un rato, sin tiempo, sin reloj, hasta que oyó pasos, firmes, detrás de ella. No esperaba verte hoy. Era Tomás. La voz baja, su sombra alargada por la luz del crepúsculo. Elena no se giró. Siguió mirando al campo. No pensaba venir, pero necesitaba respirar. Tomás se apoyó en la cerca a su lado, sin tocarla, sin mirar, solo estando. «¿Lloraste?», preguntó. Elena asintió. Apenas, un gesto leve. «A veces hace falta», dijo él, «para dejar espacio a lo nuevo». Ella lo miró de reojo. Sus ojos ya no estaban tan grises. Había en ellos un calor tibio, como brasa. «¿Tú lloras, Tomás?», él sonrió. No con alegría, con verdad. «Solo cuando nadie me ve», una pausa. El viento volvió, más frío, más real. «Hoy vi el cuaderno», dijo ella, «el que le dejaste a ella». Tomás bajó la cabeza, tensó la mandíbula. «No lo toco desde que murió. Deberías. Escribir sana». Tomás se giró hacia ella, la miró con intensidad. «¿Tú escribes, Elena?». Ella asintió. «Desde niña, pero hace poco volví a hacerlo». «¿Sobre qué?». «Sobre lo que siento, sobre lo que callo, sobre lo que me está matando». La frase quedó en el aire, pesada, irrefutable. Tomás no la interrumpió, no intentó consolarla, solo la miró, y ella sintió que eso bastaba. Elena bajó la mirada, sus dedos jugaban con una hebra de su abrigo. «No me queda mucho tiempo, Tomás». Él cerró los ojos un momento. Respiró hondo. «Lo sé», respondió. Elena lo miró, sorprendida. «¿Cómo?». «Desde el primer día. Tus ojos no son de alguien que planea el futuro. Son de alguien que está despidiéndose del mundo». Sin decirlo en voz alta, Elena tragó saliva. No había lágrimas, solo un dolor seco, profundo. «¿Y entonces por qué me hablas? ¿Por qué me dejas estar cerca?». Tomás la miró con firmeza. «Porque no quiero que te vayas sin saber lo que es vivir, sin sentir lo que es quedarse». Elena parpadeó. Las palabras la golpearon, le abrieron algo adentro. Se giró hacia él lenta, decidida, y por primera vez apoyó la cabeza en su hombro.
Tomás no se movió, no habló, solo la dejó estar, como si el mundo se redujera a eso, a un instante, a una pausa en medio del dolor. La pradera delante, la oscuridad cayendo, y dos corazones cansados compartiendo el mismo silencio. La cabeza de Elena seguía apoyada en su hombro, los ojos cerrados, la respiración tranquila, casi imperceptible. Tomás no se movía, su cuerpo firme, su mirada perdida en la línea del horizonte. La luz se apagaba, el cielo se fundía en negro. Pasaron minutos así, sin hablar, sin promesas, solo dos cuerpos latiendo. Calladamente, Elena se separó con suavidad, levantó la vista, sus ojos brillaban, no de lágrimas, sino de algo más tenue, más raro, como si la calma por fin hubiera llegado a rozarla. Gracias, susurró. Tomás asintió. No preguntó por qué, no pidió explicación. Elena bajó del corral. Sus pasos suaves, Tomás la siguió. Caminaron juntos por el pueblo dormido. Las luces encendidas en algunas ventanas, sombras que se movían detrás de las cortinas. La vida seguía, pero ellos caminaban aparte, como si el tiempo los hubiera apartado del resto. Llegaron a la pensión. Doña Rosa no estaba en la entrada. Las flores en sus macetas colgaban inmóviles. Elena se detuvo en el umbral. ¿Quieres pasar?, preguntó. Tomás negó con la cabeza. Mañana temprano. Ella asintió. Subió las escaleras. La madera crujía bajo sus pies. La puerta del cuarto rechinó al abrirse. Dentro, todo igual. El cuaderno sobre la mesa, la vela a medio consumir, y un silencio espeso como si lo que habían compartido allá afuera hubiera cambiado el aire aquí dentro. Elena se sentó, abrió la libreta. Escribió sin pensar. Hoy me sostuvieron sin palabras, sin miedo. Cerró el cuaderno, se quitó los zapatos, se tumbó en la cama, miró el techo largo rato. Los pensamientos iban y venían, pero ninguno dolía como antes. El cuerpo la llamaba al sueño, los párpados caían, pero entonces una punzada, fría, aguda, en el costado. Se incorporó de golpe, la respiración se cortó, el corazón acelerado, sudor en la frente, apoyó las manos en el colchón, apretó los dientes, esperó, contó hasta 10. Y pasó, despacio, como si no hubiera estado ahí. Elena se quedó inmóvil, la cabeza baja, la espalda encorvada, sabía lo que significaba. La enfermedad avanzaba, el reloj seguía corriendo, silencioso, cruel, pero no lloró, solo respiró hondo y se obligó a acostarse de nuevo. Apagó la vela, el cuarto quedó a oscuras. Cerró los ojos, imaginó el sonido del campo, el galope lento de León, la voz de Tomás, grave, cercana, y así, con el cuerpo temblando por dentro, se dejó llevar. El sueño llegó, no suave, no dulce, pero suficiente. Esa noche, Elena no soñó con hospitales, ni con camas blancas. Soñó con una colina, con el viento, con una mano que no soltaba la suya. Y por primera vez el miedo no fue más fuerte. No esa noche, no mientras él estuviera allí. Elena despertó con un hilo de luz cruzándole el rostro. El cuerpo aún pesado, la respiración lenta, la punzada había desaparecido. Por ahora, se incorporó despacio. Los huesos crujieron. El cuarto seguía en silencio, como si el mundo aún no hubiera comenzado. Abrió la ventana. El aire era fresco. Un olor a tierra mojada le llenó el pecho. El cielo claro. El pueblo callado. Se vistió sin pensar. Ropa simple, cabello suelto, la libreta en la mano. Bajó las escaleras. Doña Rosa no estaba. Sobre la mesa una taza de café recién hecho. Pan caliente envuelto en un trapo limpio. Elena sonrió. Un gesto pequeño, íntimo, agradecido. Comió en silencio. Bebió el café con las dos manos. Le temblaban los dedos, pero no soltó la taza. Al salir, el sol ya tocaba las piedras del camino. El polvo flotaba en el aire. Tomás la esperaba junto al corral. León ya estaba ensillado. Tomás, apoyado en la cerca, sombrero bajo, los brazos cruzados. Elena se acercó, sus pasos firmes, aunque por dentro todo temblaba. Hoy quiero intentarlo sola, dijo. Tomás levantó la vista. Sus cejas se arquearon, pero no la detuvo. ¿Estás segura?, Elena sintió. No vine solo a mirar. Él abrió la cerca. León resopló. Elena colocó el pie en el estribo. Subió con esfuerzo. El cuerpo le dolía. Pero no se quejó. Ajustó las riendas. Tomás caminó a su lado. Solo escúchalo, murmuró. Y escúchate. Elena dio la primera orden. León respondió. Caminaron. Despacio. Sin miedo. El sol les acariciaba la espalda. El campo se abría frente a ellos. Tomás se quedó atrás. La observaba. Sus manos sobre la cerca. La mirada distinta. Elena llegó hasta el final del corral. Detuvo el caballo. Respiró hondo. El corazón le golpeaba el pecho, pero no por temor, por algo más fuerte, más real. Giró a ver a Tomás, levantó la mano, él la saludó en silencio, y por un instante todo pareció encajar. Elena regresó, desmontó sola, las piernas temblaban,
pero seguían firmes. Tomás la recibió sin palabras, le quitó las riendas, le tocó el hombro. Bien hecho, Elena lo miró, sus ojos oscuros, profundos. No pensé que podría. Siempre se puede, solo hay que decidir cuándo. Se quedaron ahí, mirando al campo, al horizonte. Elena sacó la libreta del abrigo, la abrió, le arrancó una página, se la ofreció. ¿Tú también escribes? Tomás la tomó, leyó en silencio, una sola línea. Hoy no necesité ayuda para avanzar. Sus labios se movieron apenas, una mueca parecida a una sonrisa. Guardó el papel en el bolsillo del pecho, muy cerca del corazón. Gracias, dijo él. Elena bajó la vista, sus mejillas encendidas, no por vergüenza, por algo nuevo, algo que la llenaba sin hacer ruido. El viento sopló fuerte, levantó polvo, le movió el cabello. Tomás se acercó un paso más, cerca, pero sin tocarla. Mañana te enseño a galopar, dijo. Elena lo miró, sus ojos claros brillando. Estoy lista. Y por primera vez esa frase no fue una promesa, fue verdad. La noche cayó rápido, el aire cambió, más frío, más denso. Elena caminaba sola por la calle principal. Las piedras húmedas brillaban bajo la luna, el pueblo dormía, las ventanas cerradas, las farolas apenas encendidas. En el bolsillo, el cuaderno. Contra el pecho, el eco de sus propias palabras. Estoy lista, pero por dentro, una grieta. No miedo, no duda. Algo más complejo, como si al avanzar dejara algo atrás. Llegó a su casa en la colina. La puerta crujió al abrir. Dentro, silencio. Solo el tic lento del reloj de pared. Encendió una lámpara. La luz amarilla tiñó los muebles de nostalgia. Todo parecía intacto, como si no hubiera pasado el tiempo, como si el mundo esperara por ella. Se sentó en la silla junto a la ventana. Abrió el cuaderno. Escribió sin pensar. Hoy avancé. Mañana volaré. Pero algo dentro de mí me grita que no hay tanto mañana como quisiera. Cerró el cuaderno. Lo dejó sobre la mesa. El corazón le latía con fuerza. Un golpe seco, regular. Caminó hasta la cama. Se desnudó en silencio, se acostó sin apagar la lámpara. Miró el techo. Esperó, pero el sueño no llegó. El cuerpo quieto, la mente encendida. La punzada volvió, más fuerte, más clara. Tocó su abdomen con una mano. El calor ardía desde dentro. Apretó los labios. No gritó, no se quejó. Solo respiró, fuerte, largo. Pasó, como antes, como siempre. Cerró los ojos. No pensó en hospitales, ni en doctores, ni en tratamientos. Pensó en Tomás, en sus manos, en la forma en que la miraba sin romperla, como si verla fuera suficiente. Elena dormía cuando algo golpeó la puerta, un toque seco. Solo una vez se despertó de golpe, el corazón en la garganta. Se sentó, el viento afuera silbaba entre las maderas, la lámpara aún encendida, el cuaderno abierto sobre la mesa. Otro golpe, más suave. Se levantó, se cubrió con la manta, abrió. Tomás estaba ahí, sombrero en mano, ropa empapada por la neblina, los ojos distintos. No habló. Solo la miró. ¿Pasó algo?, preguntó ella, bajando la voz. Él negó, dio un paso dentro. No podía dormir. Pensé que tú tampoco. Elena asintió. No preguntó más. Cerró la puerta. Tomás se acercó a la estufa, la encendió. Las llamas subieron con rapidez, el calor se esparció. Lento. Real. Elena se sentó frente a él, sus piernas bajo la manta, sus manos juntas sobre el regazo. Tomás no hablaba, pero su cuerpo hablaba por él. Estaba tenso, como si llevara algo a cuestas. ¿Qué te pesa hoy?, susurró ella. Tomás la miró, y esa mirada era un río a punto de romperse. No quiero perderte, dijo, y eso me enoja. Elena sintió el golpe de esas palabras en el pecho. Le cortaron el aire. No puedes enojarte conmigo por eso. Lo sé, pero no sé qué hacer con lo que siento. Elena se acercó, tomó su mano. Solo, quédate esta noche. Sin palabras, sin miedo. Tomás asintió. Se sentaron juntos en el suelo frente al fuego, él detrás de ella apoyada en su pecho. El mundo fuera de esa casa podía esperar, la muerte también. Esa noche lo único que importaba era el calor de ese abrazo y el temblor leve de dos corazones que aún no se rendían. El fuego chispeaba suave, las llamas proyectaban sombras en las paredes. La casa respiraba con ellos, un ritmo lento, profundo. Elena apoyaba la cabeza en el pecho de Tomás, sus ojos medio cerrados, su cuerpo rendido pero despierta. Sentía su corazón, el latido constante, ese sonido simple se volvió refugio. Tomás no decía nada, sus brazos la rodeaban, su mentón sobre su cabello, y el silencio, ese silencio entre ellos ya no era vacío, era promesa. Afuera, el viento se había calmado, solo se oía el crujido leve de la madera al expandirse con el calor, y el susurro de una noche que no pedía nada. Elena cerró los ojos, no para dormir, sino para conservar el instante. Cada detalle, el aroma a humo, el tacto de su camisa áspera, el olor a tierra de su piel. Sabía que cada noche como esa era un regalo, un lujo que no muchos tenían, y que ella debía robarle tiempo al tiempo.
Dime algo, susurró. Tomás bajó la cabeza. Su voz salió grave. Baja. ¿Qué? Lo que nunca le dijiste a ella. Un silencio denso, un segundo eterno. Nunca le dije que me dolía verla irse sin poder retenerla. Nunca le conté que me sentía culpable por no haber notado antes, por no haber hecho más, por haber creído que siempre había más tiempo. Elena tragó en seco, sus ojos ardiendo. Ella lo sabía, Tomás, aunque no lo dijeras. Tomás respiró hondo. Los brazos apretaron un poco más, como si al aferrarse a Elena, intentara también aferrarse al perdón. Pasaron minutos, horas tal vez, y cuando el fuego se convirtió en brasas, ambos seguían ahí. Elena se levantó primero, despacio, el cuerpo algo adormecido. «Voy a preparar té», dijo en voz baja. Tomás asintió, no se movió, solo la siguió con la mirada. Ella encendió el hornillo, el agua comenzó a hervir, el vapor subía en espirales, como pensamientos que no se podían atrapar. Buscó 2 tazas, colocó las hierbas, sirvió con manos tranquilas, se las ofreció. Tomás tomó una, sus dedos rozaron los de ella, un contacto breve, intenso, bebieron sin hablar, el calor les volvió al cuerpo, pero la calma seguía siendo lo más cálido de todo. «Cuando te miro no pienso en el final», dijo él de pronto. Elena lo miró, sus ojos cansados pero más vivos que nunca. «Yo tampoco», respondió, «y eso me da miedo». Tomás se acercó, le sostuvo la mano con firmeza. «Entonces que nos dé miedo, pero que no nos detenga». Elena sintió un nudo en la garganta. No dijo nada, solo bajó la cabeza y dejó que su mano siguiera dentro de la suya. La noche empezaba a ceder. La primera luz asomaba por la ventana. Los tonos grises se volvieron azul claro. Tomás se levantó. Se puso el sombrero. La miró por última vez antes de abrir la puerta. «Duerme un poco. Mañana te espero temprano». Elena sintió. Y cuando la puerta se cerró, el silencio no dolió. Porque esta vez sabía que él volvería. Y eso bastaba, menos por ahora. Elena no durmió. Se quedó sentada junto a la estufa, mirando cómo las brasas morían, una a una, sin ruido. El té en la taza ya estaba frío, sus manos inmóviles, sus pensamientos girando. La casa empezaba a clarear, la luz del amanecer se colaba por las rendijas, y con ella el cansancio. Se levantó, caminó hasta la cama, se tumbó sin desvestirse, no cerró los ojos, solo respiró, hondo, despacio, como si cada aliento fuera un acto de rebeldía. La punzonzada volvió, leve, persistente. Una advertencia silenciosa. Elena no reaccionó. No había fuerza para asustarse, ni para negarlo. El cuerpo hablaba, y ella escuchaba. Horas más tarde despertó con golpes suaves en la puerta. 3, pausados, reconocibles. Se incorporó, los músculos rígidos, la boca seca. Caminó descalza hasta la entrada. Tomás la esperaba, con 2 caballos listos, uno nuevo, más claro, más ligero. «Hoy aprenderás a galopar», dijo. Elena sonrió, fingió fuerza, fingió control, pero sus piernas temblaban. «¿Es para mí?», Tomás asintió. «Se llama Luna, tiene paciencia, como tú». Ella bajó la vista, le acarició el lomo al animal, el contacto era cálido, tranquilo. Montó con dificultad, Tomás la observaba, sin prisa, sin juicio. Salieron por el camino del río, un sendero más abierto, con espacio para correr y para caer. Elena sentía el corazón en la garganta, las riendas firmes en las manos, pero no tensas. Tomás la guiaba con gestos, no con palabras. «Cuando sientas que es el momento», dijo al fin, «déjala ir». Elena asintió, sus ojos clavados al frente, el viento en la cara, el sol apenas filtrándose entre los árboles. Apretó las piernas. Luna respondió. Primero al trote, luego más rápido, más libre. El galope la sacudió, el cuerpo se adaptaba, el miedo estaba, pero no mandaba. Gritó, un grito seco, de alivio, de furia, de vida. Tomás la seguía a distancia, pero no intervenía. Elena galopó hasta el claro, frenó con suavidad. Luna respiraba agitada, ella también. Bajó con torpeza, tocó la tierra, se dejó caer de rodillas, no por dolor, sino por emoción. El cuerpo temblaba, los ojos abiertos, y una risa pequeña brotó sin permiso. Tomás llegó, desmontó, se acercó, no dijo nada, solo la miró. Elena lo miró de vuelta. Las lágrimas ya no eran de tristeza, eran de algo más, de algo nuevo. «Lo hice», susurró. Tomás se arrodilló frente a ella, le tocó la mejilla con la yema de los dedos. «Sí, y lo hiciste sola». Ella cerró los ojos, se apoyó en su frente, los dos respiraban igual, como si fueran uno. El viento soplaba alrededor, la pradera susurraba, y en ese momento, sin promesas, sin finales hablados, se eligieron, aunque no dijeran una sola palabra, aunque el tiempo fuera corto. Elena se levantó primero, se sacudió la ropa. «Vamos», Tomás sonrió. «A donde quieras». Y por primera vez desde que llegó, ella supo a dónde quería ir. No un lugar, sino con quién. Regresaron al paso, sin apuro, sin hablar. Elena montaba en silencio. Luna avanzaba suave, tranquila.
Tomás a su lado, en su propio ritmo. El sol subía despacio detrás de las colinas, el cielo limpio, ni una nube. El polvo se alzaba bajo las patas de los caballos. El aire olía a hierba, a tierra recién calentada, y entre los árboles solo el canto de los pájaros. Elena tenía la mirada fija en el horizonte, pero no estaba lejos, estaba presente. Sus manos firmes, el cuerpo aún vibrando por el galope. La sensación de libertad seguía dentro, como una llama. Tomás rompió el silencio. ¿Te duele? Elena tardó en responder. Movió la cabeza lentamente. Sí, un poco. Él la miró, no con miedo, con respeto. ¿Quieres parar? No. Quiero recordar este camino. Así, con el cuerpo entero. Tomás asintió. No insistió. No lo haría. Llegaron a la entrada del pueblo. El polvo dio paso a piedra. Las casas reaparecieron. La vida común. Pero algo en ellos era distinto. Una certeza silenciosa, fuerte. Doña Rosa los vio desde el porche, les levantó la mano, no dijo nada, pero sonrió. Elena bajó del caballo frente a su casa. Luna resopló. Ella la acarició una vez más. Gracias, susurró. Tomás desmontó también, la miró con atención. Tienes color en la cara, Elena sonrió. Hace mucho que no pasaba. Él la acompañó hasta la puerta. No entró, solo esperó. Elena dudó un segundo, luego empujó la puerta. ¿Quieres pasar? Tomás dudó. Sus ojos buscaron los de ella. ¿Estás segura? Sí, sí. Entraron juntos. La casa olía a madera, a viento seco. Elena dejó el sombrero sobre la mesa, se quitó el abrigo. Tomás no se movía, solo observaba. Es tu lugar, dijo. Ella se volvió, lo miró largo, firme. No sin ti. El peso de esa frase cayó como piedra suave. No rompió, pero marcó. Tomás se acercó, le tocó la mejilla con los dedos, le apartó un mechón del rostro. Tú sabes que esto no es para siempre. Nada lo es, respondió ella, pero eso no lo hace menos real. Sus palabras eran bajas, pero firmes. Elena tomó su mano, la llevó a su pecho. Estoy viva, Tomás, ahora, aquí, y yo contigo, susurró él. Se quedaron así, respirando el mismo aire, sintiéndose sin prisa. No se besaron, no hacía falta. Lo que tenían no necesitaba urgencia, solo verdad. Elena caminó hasta la estufa, encendió el fuego, Tomás se sentó en el suelo. Ella lo imitó. El calor subía lento, las llamas danzaban. La madera crujía. Cuéntame algo, pidió ella. Tomás pensó, luego habló. Cuando era niño, mi padre me llevaba al campo, me enseñó a escuchar el viento, a no tener miedo del silencio. Me dijo, cuando no sepas qué hacer, espera, el mundo siempre habla primero. Elena cerró los ojos, escuchó y en ese instante lo entendió todo. El silencio, el amor sin promesas, la calma antes del dolor, el fuego seguía y ellos, sentados frente a él, eran dos cuerpos quietos pero con el alma despierta, juntos, aunque el tiempo fuera prestado. Elena despertó con el fuego ya apagado, las brasas frías, la casa en penumbra. Tomás seguía allí, dormido en el suelo, un brazo bajo la cabeza, la respiración lenta. Ella lo observó en silencio, su rostro sereno, sin armadura, sin distancia. Había algo tierno en ese descanso, como si por fin hubiera soltado todo, como si por una noche el pasado no lo persiguiera. Elena se levantó sin hacer ruido, caminó descalza hasta la cocina, las tablas crujieron apenas. Encendió la hornilla. El agua tardaba, ella apoyó las manos en la mesa, los ojos clavados en la madera gastada, sintió el temblor, primero leve, luego más fuerte. Las piernas flaquearon, se sostuvo del borde, el pecho apretado, la vista borrosa. No hizo ruido, no llamó a nadie, sabía, lo reconocía. Era la señal, una más, pasó, como las otras veces, pero esta vez dejó algo dentro, un cansancio nuevo, más hondo. El silbido del agua rompió el silencio, Elena se incorporó, vertió el té con manos firmes. Una taza, dos. Regresó con las tazas, Tomás ya estaba despierto, se frotaba los ojos, la miró, sonrió. ¿Hace cuánto estás de pie? No mucho, mintió. Le tendió una taza, se sentó junto a él, Tomás bebió, Elena también. Ambos en silencio, el sol se filtraba débil por la ventana, una luz pálida, insegura. Hoy quiero llevarte a un lugar, dijo él. Elena lo miró, sus ojos cansados pero curiosos, lejos. Un poco, pero vale la pena, ella sintió. Entonces vamos, salieron juntos, montaron. Tomás delante, Elena siguiéndolo, cruzaron el pueblo. El sendero se volvió estrecho, luego monte, luego piedra, subieron en silencio. El viento no más fuerte, el aire más frío. Una hora después, llegaron a la cima. Un mirador natural, abajo la pradera, el río, el pueblo entero y más allá el horizonte sin fin. Elena desmontó, caminó hasta el borde, respiró hondo. Es hermoso, susurró. Tomás se acercó. No dijo nada, solo la miró. Elena extendió los brazos, sintió el aire empujarla, como si la invitara a volar, pero el cuerpo no respondía igual. Los músculos lentos, el equilibrio más débil. Tomás se acercó rápido, la sostuvo por la cintura. ¿Estás bien? Elena sintió.
pero sus ojos la traicionaban, demasiado húmedos. Solo cansada, él no insistió. La ayudó a sentarse en una roca. Se sentó a su lado. Aquí traía a mi madre, dijo él. Cuando se sentía triste, me decía que desde este lugar todo parecía más pequeño, más fácil de cargar. Elena lo miró. Sus labios temblaban. Yo vine aquí para morir, pero tú hiciste que me olvidara de eso. Tomás bajó la cabeza, tomó su mano. No quiero que te vayas, pero tampoco quiero que sufras. Sufriría más si nunca te hubiera conocido. El viento los envolvía, las nubes se movían despacio, las sombras cambiaban de lugar. Y allí, sentados al borde del mundo, el amor no tenía urgencia, ni futuro, solo verdad. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Tomás la rodeó con el brazo, y el silencio otra vez fue suficiente. Bajaron de la colina cuando el sol comenzaba a caer. El camino era más difícil de regreso, más empinado, más largo. Elena cabalgaba en silencio, la espalda recta, la vista perdida. Tomás miraba de reojo, notaba cada pequeño gesto, cada pausa en la respiración, cada leve presión de sus manos en las riendas. No dijo nada, pero lo sentía. Elena estaba más pálida, más lenta. Cada movimiento era una pelea interna, el viento soplaba más fuerte. Las ramas de los árboles se mecían con violencia, las sombras crecían sobre la tierra. Luna tropezó con una piedra. Elena casi pierde el equilibrio. Tomás se acercó de inmediato. «Te ayudo a bajar», dijo. Ella negó, levantó la mano con suavidad. Aún no, pero su voz temblaba, los labios secos, el sudor frío en la frente. Caminaron el último tramo a pie, los caballos detrás. Elena apoyada en Tomás, su brazo sobre sus hombros, su cuerpo más liviano. El pueblo apareció entre los árboles, las primeras luces encendidas. Un perro ladrando a lo lejos, la normalidad de los otros. Elena apenas levantaba los pies, cada paso era esfuerzo. Pero no se quejaba. «¿Quieres ir a tu casa o a la pensión?» «A la mía», dijo. Tomás la miró, sabía lo que significaba, esa palabra, mi casa. Entraron, todo en silencio, el aire quieto, las paredes oscuras. Tomás encendió una lámpara, la luz tembló. Elena se dejó caer en la silla, el cuerpo doblado, las manos sobre el regazo. «Voy a preparar algo caliente», dijo él. Ella asintió, los ojos cerrados, la piel blanca. Tomás buscó leña, encendió el fuego, puso agua a calentar. La observaba de reojo, ella no se movía, solo respiraba, despacito, como si cada aliento costara más que el anterior. Sirvió el té, se lo ofreció. Elena lo tomó con ambas manos, lo acercó a los labios, bebió un sorbo, y luego otro. «Gracias», murmuró. Tomás se arrodilló frente a ella, le tocó la rodilla. «Tienes que descansar». Elena lo miró, sus ojos grandes, llenos de algo que dolía mirar. «No quiero dormir sola, no esta noche». Tomás asintió, no respondió, solo se quedó a su lado. Elena se incorporó con dificultad. Él la sostuvo. Caminaron juntos hasta la habitación. La ayudó a sentarse en la cama. Le quitó las botas, le cubrió los pies con una manta. «¿Vas a quedarte?», preguntó. «Sí, hasta que me eches». Ella sonrió, pero no con los labios, con los ojos. Tomás se sentó en la silla junto a la cama. Apagó la lámpara. Solo quedó la luz del fuego jugando sombras en la pared. Pasaron los minutos, largos, silenciosos. Elena lo miraba desde la almohada, los ojos medio cerrados. «¿Te asusta esto?», preguntó de pronto. Tomás no dudó. «Sí, pero quedarme sin ti me asusta más». Elena estiró la mano. Él la tomó. Y en ese gesto todo se detuvo. El miedo, la tristeza, la distancia. Eran dos almas unidas por una verdad que no necesitaba explicación. Esa noche no hubo planes, ni promesas, solo presencia. Y mientras el fuego moría en la sala, ella dormía, con su mano entre las de él. Y el silencio, una vez más, era el único lenguaje necesario. Elena dormía profundamente, su respiración era débil, irregular, casi un susurro. Tomás no se movía, sentado junto a la cama, la mano de ella aún entre las suyas, el calor de su piel apenas perceptible. La noche avanzaba, lenta, silenciosa. El fuego en la sala ya se había apagado, el frío comenzaba a colarse por las paredes. Tomás se levantó, con cuidado, le arropó los hombros, le rozó la frente con los dedos. Elena se movió apenas, no despertó, pero frunció el ceño, como si su cuerpo protestara en sueños. Tomás fue a la cocina, encendió una vela. La llama tembló al primer intento. Luego, firme, abrió el cuaderno de Elena. Lo había visto antes, pero nunca lo había leído. No quería invadir, no quería mirar sin permiso. Pero algo esa noche le dio derecho, o tal vez necesidad. La última página escrita, letras pequeñas, tinta azul. «Hoy me está costando más, no quiero que él lo vea, no quiero que me vea desaparecer». Tomás cerró el cuaderno, lo sostuvo unos segundos contra el pecho. Luego lo dejó donde estaba. Volvió al cuarto. Elena seguía en la misma posición.
la piel más pálida, los labios entreabiertos, el cabello sobre la almohada como un velo oscuro. Tomás apagó la vela. Se sentó a su lado. Otra vez. El tiempo no pasaba o pasaba distinto, como si se estirara para darles unos minutos más. Cerró los ojos un instante. Apoyó la cabeza en el borde de la cama. Sintió el pulso de ella. Suave, apenas ahí, y entonces escuchó su voz. Tomás, él levantó la cabeza. Elena tenía los ojos abiertos, vidriosos, pero despiertos. Aquí estoy, dijo él. Ella sonrió. Una sonrisa cansada. Le tocó el rostro con los dedos. ¿Qué hora es? Aún es noche. No te preocupes, ella asintió. Miró hacia la ventana. Soñé con el campo, con la primera vez que me dejaste galopar. Fue un buen día, susurró él. Sí, me sentí libre, como si nada pudiera alcanzarme. Tomás tragó saliva. Apretó su mano. Nada te alcanzará, no mientras yo esté aquí. Elena respiró hondo, se incorporó apenas. Hay algo que quiero pedirte, lo que sea. Cuando ya no esté, quiero que sigas escribiendo en mi cuaderno. No para recordarme, sino para no olvidarte de ti. Tomás cerró los ojos, el nudo en la garganta, el pecho apretado. Prometido, dijo. Elena lo miró. Sus ojos ya no eran los mismos. Había en ellos un adiós suave, un entendimiento que dolía mirar. No estoy asustada, dijo, solo triste por no tener más tiempo contigo. Tomás la abrazó, con fuerza, sin contener las lágrimas. Yo también. Se quedaron así, abrazados, sin apuro. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, la casa entera en penumbra, y 2 corazones luchando contra el amanecer. Elena volvió a recostarse, sus párpados pesados, el cuerpo agotado. ¿Vas a quedarte hasta el final? Tomás besó su frente, hasta el último aliento, y entonces ella cerró los ojos, sin miedo, sin dolor. Solo con la certeza de que no moriría sola, ni olvidada. La madrugada pasó sin ruido, las paredes no crujían, el viento había cesado, ni un solo sonido afuera. Tomás seguía ahí, sentado junto a la cama, la mano de Elena aún entre las suyas, sus ojos abiertos, sin parpadear. Elena dormía, su respiración cada vez más más espaciada, como si su cuerpo aprendiera lentamente a irse. El cuarto estaba en penumbra, la lámpara apagada, solo la tenue claridad de la luna colándose por la ventana, dibujando sombras en la pared. Tomás sentía los músculos tensos, el cuello rígido, pero no se movía. No podía. Cada segundo era un latido, cada suspiro de ella un fragmento de eternidad. A las 5, Elena abrió los ojos, lentos, apagados, pero conscientes. Tomás se inclinó. Estoy aquí. Ella no habló, solo movió los labios, un intento de sonrisa. Intentó levantar una mano. Tomás la ayudó. Ella tocó su rostro. Gracias, susurró. Fue apenas un soplo, pero él lo escuchó. No me agradezcas. Me enseñaste a vivir. Elena parpadeó 2 veces, despacio, luego miró al techo. El cielo se está aclarando, ¿lo ves? Tomás siguió su mirada. La luz de la mañana comenzaba a colarse en líneas pálidas. El día llegaba, injusto, implacable. Sí, lo veo. Elena respiró hondo. Se notaba el esfuerzo. El cuerpo entero parecía luchar por ese gesto simple. No me olvides. Tomás apoyó la frente en la suya. Sus voces temblaban. Jamás. Tú eres parte de mí. Elena cerró los ojos otra vez. No dormía. Solo descansaba. Solo escuchaba, y en medio del silencio sus labios se movieron una vez más. Duele, pero estoy en paz. Tomás no respondió, apretó su mano con ternura. El sol comenzó a subir, la luz lo llenaba todo. Tibia, lenta, afuera un gallo cantó, una señal, un llamado. Elena abrió los ojos una última vez, lo miró. Fijamente, te amo, Tomás. Él tragó saliva, la voz se le quebró. Y yo a ti, con cada parte que tengo. Elena suspiró, largo, profundo, sereno. Y luego, ya no respiró más. El cuerpo se relajó, los párpados cayeron, la mano se soltó. Tomás no gritó, no tembló, solo bajó la cabeza, le besó la frente y cerró sus ojos con los dedos. El cuarto estaba en silencio, pero no vacío. Algo quedaba ahí, el amor, la verdad, la presencia. Tomás se quedó sentado, minutos, horas. No supo cuánto, el tiempo se volvió irrelevante, el dolor sagrado y la pérdida insoportable, pero también limpia, porque ella se fue como vivió, con dignidad, con ternura, con fuego. Cuando al fin se levantó, lo hizo con cuidado, la arropó, le acomodó el cabello, le puso su cuaderno sobre el pecho. Salió de la habitación sin mirar atrás. El sol ya iluminaba todo. Las sombras se habían ido. Y en su corazón una promesa, seguir, recordar y escribir. Porque ella no era solo una despedida, era también un comienzo. Tomás salió al porche. La luz del día era limpia, cruel, lo envolvía todo. El pueblo seguía su curso como si nada hubiera pasado, como si nadie hubiera partido. Y un caballo relinchó a lo lejos. Una puerta se cerró, una voz saludó en la plaza, pero él no respondió. No oyó del todo. Solo caminó, cruzó el patio, pasó junto al corral.
León levantó la cabeza al verlo. Tomás lo miró, no dijo nada, solo siguió. Llegó hasta el campo abierto, el mismo donde ella aprendió a montar. El mismo donde rió por primera vez, donde gritó de libertad. Se arrodilló, tomó un puñado de tierra, la dejó deslizar entre los dedos, luego cerró los ojos y el recuerdo llegó. La risa de Elena, su voz diciendo su nombre, sus pasos, su silencio, todo. Volvió a casa, sin prisa, con la espalda tensa, la puerta seguía abierta, la luz entraba por la ventana. Doña Rosa ya estaba allí, parada en el umbral del cuarto, las manos cruzadas, el rostro pálido, lo miró sin hablar. Solo asintió. «Yo me encargo», dijo ella. «Haz lo que necesites». Tomás no respondió, la dejó entrar. Caminó hasta la mesa. El cuaderno seguía ahí, abierto, la última página en blanco. Se sentó, lo acercó, tomó el lápiz y escribió. «Hoy te fuiste, pero no te llevaste lo que sembraste. Te quedas en cada esquina de este lugar, en cada rincón de mi memoria y en lo que aún no he dicho». Cerró el cuaderno, lo sostuvo contra el pecho, respiró. El aire le quemaba los pulmones, pero no dejó que saliera el llanto. No aún. Se levantó, guardó el cuaderno en su abrigo, cruzó la puerta. Fuera. Doña Rosa lo esperaba. Tenía los ojos húmedos. «Ella era diferente», dijo. Tomás asintió. «Sí, era todo lo que yo no sabía que necesitaba». Caminaron juntos hasta la colina, la misma donde Elena había dicho, «Estoy lista». Una caja de madera los esperaba, flores silvestres, silencio. No hubo discurso, ni rezos, ni palabras vacías, solo viento y la tierra. Tomás dejó el cuaderno sobre la caja. No lo abrió, no lo leyó, solo lo dejó ahí para que se quedara con ella. Y luego, cuando todo terminó, se quedó solo, sentado junto a la tumba, con el sombrero en las manos, mirando la pradera. El mundo seguía girando, los pájaros seguían volando, y ella seguía dentro de él, donde nadie más podría alcanzarla, donde el tiempo ya no la tocaría. El sol bajaba, la sombra de la cruz se alargaba en la tierra, y Tomás, sin decir nada, prometió en silencio seguir adelante. Pero no hoy. Hoy, solo la despedida, solo el amor, solo el dolor de alguien que había amado de verdad. El cielo comenzaba a oscurecer, el aire se volvía más frío, más seco. Tomás seguía ahí, sentado junto a la tumba, sin moverse, sin hablar. La tierra recién removida estaba tibia todavía, unas flores silvestres torcidas por el viento. El cuaderno cerrado, cubierto por una pequeña piedra. La colina estaba vacía, nadie más había quedado, solo él. El horizonte sangraba un rojo apagado, los últimos rayos de sol tocaban los árboles lejanos, todo se teñía de cobre. Tomás se levantó despacio, le dolían las rodillas, los hombros, el alma entera. Caminó unos pasos, luego se detuvo. Miró hacia donde ella había cabalgado por primera vez. La imagen era clara, el cabello al viento, la risa libre, el miedo vencido. Apretó los puños, no por rabia, por amor, por la impotencia de no poder retenerla. Regresó al pueblo a pie, sin montar, sin decir palabra. Las casas estaban cerradas, las luces apagadas, el pueblo dormía. Al llegar a su casa, encendió la lámpara. La luz llenó los rincones vacíos. El silencio se volvió pesado. Abrió una alacena. Sacó una caja. Dentro, cartas viejas, fotografías descoloridas. La colocó sobre la mesa. La abrió. Allí estaba la carta que Elena había dejado días atrás. No la había leído aún. No había tenido fuerza. Ahora sí. La desplegó con manos temblorosas. La letra era firme, clara. «Si estás leyendo esto, ya no estoy. No quería que me lloraras frente a mí. No quería que tuvieras que fingir que estabas bien. Por eso lo escribo ahora, cuando aún puedo pensar con claridad, cuando aún te amo con todas mis fuerzas. Gracias por quedarte. Gracias por enseñarme a vivir justo cuando ya no me quedaba tiempo. No me lleves flores todos los días. No vengas a hablar con la tierra. Vive, escribe, ríe. Y si alguna vez sientes que no puedes más, entonces cierra los ojos y búscame en el viento». Tomás dejó caer la carta sobre la mesa. Apoyó los codos, se cubrió el rostro con las manos y por fin lloró. Lloró en silencio, sin gritos, sin consuelo. Solo él, la lámpara y una ausencia que se hacía más grande con cada respiro. Horas después, cuando las lágrimas se secaron, se levantó, buscó una libreta nueva, la colocó frente a él, escribió la primera línea. «Hoy ella se fue y yo me quedé con el corazón lleno de fuego y ceniza». Cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa, abrió la ventana. El aire de la noche entró sin pedir permiso y por un instante breve como un suspiro, juraría haber sentido su risa, ligera, lejana, pero viva. Entonces cerró los ojos y la buscó en el viento. El viento entraba por la ventana abierta, frío, cortante, real. Tomás no se movía, los ojos cerrados, el cuerpo inclinado hacia el marco. La carta de Elena seguía sobre la mesa.
doblada, tendida como una herida abierta. La noche lo envolvía todo, y aún así él no encendía la luz, no necesitaba ver, solo sentir. Cada rincón de la casa hablaba de ella, el vaso en el estante, el abrigo colgado junto a la puerta, la libreta nueva aún abierta, con una sola frase escrita. Hoy, ella se fue. La tinta no se había secado del todo. Tomás respiró hondo. El pecho le dolía, no por la muerte, por el silencio que quedó. Se levantó, despacio, el cuerpo entumecido, la mente pesada. Cruzó el cuarto, entró a la habitación de Elena. Todo seguía igual. La manta doblada, la almohada hundida, la vela consumida junto al lecho, en la silla su sombrero. Tomás lo tomó con ambas manos, lo acercó al pecho, lo apretó, se sentó en el borde de la cama. La madera crujió. El ruido lo hizo estremecerse. Miró al frente, la pared blanca, el vacío. Luego bajó la mirada y ahí en el suelo vio algo. Un papel doblado. Lo recogió. Era una hoja del cuaderno, arrancada con cuidado, la letra de Elena, un mensaje breve, sin firma. Si te quedas, te prometo que seguirás descubriendo pedacitos de mí en las cosas pequeñas. Tomás cerró los ojos. La imagen de ella lo golpeó, fuerte, como una ráfaga. Elena con la mirada perdida en la pradera. Elena con la voz temblando de vida. Elena en la cima del cerro pidiendo que no la olvidara. Y ahora esa frase, como una trampa dulce, como una presencia que se negaba a irse. Guardó el papel en el bolsillo del abrigo. Salió al porche. La luna brillaba sobre los campos, las estrellas parpadeaban. El pueblo dormía, pero la noche no. Tomás bajó los escalones, caminó hacia la pradera, el pasto crujía bajo sus botas, el aire era más denso allá afuera. Llegó al mismo lugar donde ella había montado por primera vez, recordó cada gesto, cada palabra, cada temblor en sus manos, cerró los ojos, levantó la cara al cielo. Aquí estoy, como prometí. No me fui. El viento sopló, más fuerte, lo envolvió por completo, y en medio de ese viento por un segundo apenas algo lo tocó. Un roce en el cuello, una caricia que no venía de ninguna parte. Abrió los ojos, las lágrimas bajaban solas, sin ruido, sin rabia, solo verdad. Volvió a casa cuando el frío ya calaba los huesos. Cerró la puerta, encendió la lámpara, tomó la libreta y escribió. Hoy la encontré en el viento. Mañana buscaré su voz en las cosas simples y tal vez, si tengo suerte, ella también me encuentre a mí. Cerró el cuaderno, se acostó en el sofá, tapado hasta el cuello, el sombrero de ella sobre el pecho, y esa noche soñó con caballos corriendo, con cielos abiertos y con una risa que lo llamaba desde lejos. Su risa. La única que aún no sabía cómo dejar atrás. El amanecer llegó lento, tímido, con una luz tenue que apenas tocaba las paredes. Tomás despertó en el sofá, el cuerpo adolorido, el corazón igual. El sombrero de Elena seguía sobre su pecho. No lo había soltado en toda la noche. Se incorporó. El silencio era absoluto, solo el crujido leve de la madera vieja, solo su respiración. Se levantó despacio, fue hasta la mesa. El cuaderno lo esperaba, cerrado, como si supiera, como si le pidiera seguir. Pero Tomás no escribió. Aún no. Caminó hasta la puerta, la abrió. La brisa fresca le golpeó la cara, traía olor a tierra mojada, a ramas nuevas, a vida. Se quedó allí en el umbral. El pueblo seguía dormido, ningún sonido, solo el vaivén de las hojas. Entonces escuchó un galope, lejano, rítmico, real, león. El caballo venía solo, sin silla, sin nadie sobre él. Trotaba tranquilo, como si supiera exactamente a dónde ir. Se detuvo frente a la casa, respiró hondo, miró a Tomás y en sus ojos algo, un reflejo, un eco. Tomás bajó los escalones, le acarició el lomo. ¿La estás buscando también, eh? León resopló suave, como respuesta. Tomás no dijo más, solo caminó junto al animal, por el mismo sendero, el de siempre, el que llevaba a la colina. Pasaron la plaza, las casas, la capilla. Todo estaba quieto, inmóvil, pero Tomás sentía algo moverse por dentro. Una decisión, un impulso, un inicio. Al llegar a la cima, el viento era más fuerte, las flores silvestres se inclinaban al paso. La tumba seguía allí, sencilla, digna, silenciosa. El cuaderno aún sobre la cruz, la piedra al lado, todo intacto. Tomás se acercó, se sentó en el suelo. León se quedó cerca, quieto, vigilante. Sacó un lápiz del bolsillo, abrió una página nueva y escribió. Hoy no vine a llorarte, vine a prometerte que viviré por los dos, que no dejaré que el mundo me devore, ni que el miedo me robe lo poco que queda. Volteó la hoja, dibujó algo, una silueta, una mujer a caballo con el cabello al viento. Después se quedó allí, horas, mirando el horizonte, sin pensar en nada hasta que el viento cambió, más cálido, más constante. Y en ese instante, como si el mundo respirara junto a él, Tomás cerró los ojos y la sintió. No con dolor, no con pena, sino con amor, con certeza.
como si siguiera cabalgando cerca, invisiblemente viva, en cada árbol, en cada hoja, en cada espacio entre las palabras no dichas. Tomás se levantó, guardó el cuaderno bajo el brazo. Ya no tengo miedo, dijo al viento. Gracias por enseñarme eso. León lo siguió de vuelta, paso a paso, sin apuro. Y cuando el pueblo despertó, cuando los primeros rostros asomaron a las ventanas, cuando la vida quiso volver a la rutina, Tomás pasó frente a todos, con la espalda recta, los ojos tranquilos y una voz en el alma que no lo dejaría solo jamás. El sol ya estaba alto, el cielo despejado, sin una sola nube. Tomás caminaba por la calle principal del pueblo, los pasos firmes, lentos, como si el suelo pesara distinto ese día. Doña Rosa lo vio desde la ventana. Le hizo un gesto con la cabeza, no sonrió, no dijo nada, pero lo entendió todo. Los vecinos lo miraban pasar, algunos bajaban la mirada, otros solo observaban, todos sabían. Tomás no buscaba palabras, ni consuelo, solo aire. Llevaba el cuaderno bajo el brazo, pegado al pecho, como una promesa viva. Llegó al taller viejo, el que había cerrado años atrás, el que había sido suyo antes del dolor. Empujó la puerta. La madera resistió, pero cedió. El polvo se levantó en el aire, el olor a metal oxidado y recuerdos lo envolvió. Tomás entró, cruzó el espacio vacío. El eco de sus pasos retumbaba. Se detuvo frente al banco de trabajo, el mismo donde su padre le había enseñado a moldear cosas con las manos. Dejó el cuaderno sobre la mesa. Lo abrió. Pasó las páginas lentamente, cada línea escrita por él en cada trazo suyo, palabras como fuego, como raíces. Tomás sacó una hoja en blanco, escribió: Hoy regreso a mis manos, a lo que soy, no para olvidarte, sino para construir algo contigo. Guardó el cuaderno, abrió una caja de herramientas, sacó un pedazo de madera, tocó la superficie, rugosa, fría. Se puso a trabajar, martillo, gubia, cincel. Los movimientos eran torpes al principio, lentos, pero con ritmo. La madera empezó a ceder, a hablar. Horas pasaron, el sudor le corría por la frente, las manos llenas de astillas, pero no se detuvo. Tallaba una figura, pequeña, sencilla, el cuerpo de una mujer montando a caballo, el cabello al viento, los brazos abiertos, la cabeza alzada. Elena, cuando terminó ya anochecía, la figura en su mano, su pecho latiendo con fuerza. Tomás la sostuvo frente a la ventana. La luz dorada del atardecer la envolvía, y por un segundo la vio ahí, de pie, sonriéndole. No dijo nada. No movió un músculo, solo la vio y se dejó ver. Luego, la imagen se desvaneció, pero no el calor, no la certeza. Tomás guardó la figura en una caja de cuero, la cerró, le pasó una cinta, salió del taller. La noche caía, las estrellas asomaban, el aire era más fresco, volvió a la colina, sin caballo, a pie, con pasos cansados pero firmes. Al llegar a la cruz se arrodilló. Colocó la caja frente a la tumba. Esto es para ti, para que el viento nunca te olvide. El silencio lo rodeaba, pero no lo asfixiaba. Esta vez era compañía. Tomás se quedó allí, mirando el cielo, esperando el primer lucero, y cuando apareció sonrió. No era consuelo, ni final, era señal de que seguir era posible, de que el amor no muere, solo cambia de forma, y se queda en lo que uno elige construir. La noche era densa, el cielo abierto, repleto de estrellas, el viento se había calmado, todo parecía en pausa, como si el mundo respirara más lento. Tomás seguía arrodillado frente a la tumba, sus manos sobre la caja de cuero, la madera tallada adentro, silenciosa, cargada de significado. No lloraba, tampoco sonreía. Solo sentía una calma profunda, una tristeza que ya no ardía, solo pesaba. Se levantó con esfuerzo, los huesos rígidos, el cuerpo cansado. Miró la cruz una última vez, la piedra a un costado, las flores secas entre las grietas. Luego caminó, lento, de regreso al pueblo. Cada paso era memoria, cada sombra una imagen de ella. La calle estaba vacía, ni una lámpara encendida, ni un perro, ni un ruido. Al llegar a casa abrió la puerta sin encender la luz. Sabía dónde estaba todo. No necesitaba ver, solo estar. Fue directo al cuaderno. Lo abrió. La última página aún en blanco, escribió: Hoy tallé tu libertad en madera. Y al hacerlo sentí que aún estás viva cada vez que mis manos recuerdan. Cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa y se quedó ahí, de pie, mirando la nada. Las lágrimas llegaron sin aviso. No eran violentas, eran lentas, silenciosas. Y por primera vez desde su partida, Tomás se permitió romperse, solo un poco, solo lo necesario. Se dejó caer en la silla, apoyó la cabeza sobre los brazos y lloró, como se llora cuando no queda nada, pero aún se tiene todo lo vivido. Cuando amaneció, la luz entró tímida por la ventana, le rozó el rostro, le secó el llanto. Tomás despertó con el cuello adolorido, los ojos hinchados, se incorporó, se lavó la cara, se puso la camisa limpia, se calzó las botas y salió.
No fue al campo, ni al corral, ni al taller. Fue a la escuela del pueblo, a la puerta, donde una pizarra colgaba con un cartel viejo y roto. Tocó 2 veces. Una mujer salió, joven, de rostro amable. Buenos días. Tomás se quitó el sombrero. Quiero enseñar a tallar. Si hay niños que quieran aprender. La mujer lo miró, sorprendida. Dudó, pero luego sonrió. Claro, podemos empezar el sábado. Tomás asintió. No explicó más. No era necesario. Volvió a casa, sacó su caja de herramientas, el banco de trabajo, la madera, y esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a tener sonido. El golpeteo del martillo, el raspado de la gubia, la respiración concentrada, creaba figuras pequeñas, caballos, flores, pájaros, y en cada una un recuerdo, una parte de ella. Cada trazo era un reencuentro, cada forma una promesa cumplida. Cuando el sol bajó, se sentó en el porche, la madera entre las manos, el cuaderno sobre las piernas, escribió una última línea. Hoy sembré algo, y mientras haya niños que miren con asombro, tú seguirás cabalgando en este lugar. Cerró el cuaderno, miró el cielo, y el viento volvió, suave, familiar, y aunque no la vio, aunque no oyó su voz, Tomás supo que ella estaba ahí. El sábado llegó con cielo gris, las nubes bajas, el aire quieto. Tomás se levantó temprano, se lavó el rostro, peinó su cabello con las manos, se puso su mejor camisa, no por vanidad, por respeto, cargó su caja de herramientas, las figuras pequeñas y el cuaderno. Caminó hasta la escuela, las calles seguían silenciosas, pero algo en el aire era distinto, una tensión suave, como si el día supiera que algo importante iba a comenzar. Al llegar, la mujer lo esperaba. La misma de la pizarra, lo saludó con una sonrisa breve. «¿Tan dentro?» 5, tal vez 6 si se anima el más pequeño. Tomás asintió, entró. El aula era sencilla, paredes de barro, pizarras rotas, mesas torcidas, pero en cada pupitre ojos atentos, miradas limpias, manos listas. Tomás no habló de Elena, no habló de sí mismo. Colocó la caja sobre la mesa, abrió el cuaderno, mostró las figuras. «Vamos a aprender a hablar con las manos», dijo. Los niños lo miraron en silencio, y luego, uno por uno se acercaron, tomaron la madera, los lápices, los trozos de lija. Tomás les enseñó a ver más allá del bloque, a encontrar lo oculto, a no apurarse, a equivocarse sin miedo. Las horas pasaron sin notarlo. El sol cruzó el cielo, la sala se llenó de polvo y virutas, y entre todo eso una risa. Una. Suave. Lejana. Tomás levantó la cabeza. No venía de ningún niño, no de la maestra, no de la calle. Venía de dentro, de un lugar muy profundo, muy guardado. Era ella. O lo que quedaba de ella en él. La risa no dolía, no quemaba, era música. El corazón le latió con fuerza, pero no por pena, por gratitud. Tomás continuó enseñando, corrigió posturas, afiló cuchillas, aplaudió los primeros intentos, y cuando los niños se fueron, uno se quedó, el más pequeño, ojos oscuros, cabello revuelto. Le mostró una figura incompleta, torcida. «¿Qué es?», preguntó Tomás. «Es una mujer», dijo el niño. «Está volando, pero con los pies en la tierra». Tomás tragó saliva, no respondió. Apretó el hombro del niño. «Está perfecta». El niño sonrió y se fue corriendo. Tomás guardó todo en la caja. Cerró la puerta del aula. Salió. El cielo comenzaba a despejarse. Un rayo de sol cruzó la calle. Caminó hasta la colina. Otra vez, como siempre. Pero esta vez, sin peso. Llevaba una figura en el bolsillo, la del niño. Al llegar a la tumba se agachó. Colocó la figura junto a la cruz. «No la hice yo», dijo, «pero te representa mejor que cualquier palabra». El viento sopló fuerte, le movió el cabello, le aflojó el sombrero. Tomás sonrió, cerró los ojos, respiró hondo. «Hoy enseñé, Elena, hoy sembré», y el mundo por fin parecía moverse sin ella, pero lleno de ella en cada niño, en cada tallado, en cada silencio. Y así, sin más palabras, Tomás bajó la colina. Paso firme, corazón en paz. La mañana siguiente amaneció clara, el cielo sin nubes, el aire templado. Tomás salió temprano, llevaba las manos vacías. Por primera vez en días no necesitaba cargar nada, solo caminar, solo respirar. Pasó frente al corral. León estaba allí, manso en silencio, como si también recordara. Tomás lo saludó con un gesto. El caballo movió la cabeza, cómplice, silencioso. Siguió su camino, cruzó la plaza, los árboles verdes, quietos, las hojas sin prisa. Los vecinos empezaban a salir. Uno saludó con la cabeza, otro le ofreció un pan. Tomás aceptó, masticó despacio. El sabor simple le llenó el pecho, un sabor a presente. Caminó hasta el taller, empujó la puerta, el olor a madera fresca lo recibió, los rayos de luz entraban por las rendijas. Sobre la mesa, las herramientas alineadas, las figuras secas, y en una esquina nueva pieza a medio terminar. La tomó, la observó. No tenía forma aún, solo una curva, un inicio. Pero era suficiente. Se sentó.
Comenzó a tallar, no con urgencia, con intención, con paciencia. El sonido de la gubia sobre la madera llenó el aire como música lenta. Horas pasaron, o tal vez minutos, hasta que alguien golpeó la puerta. Tomás levantó la vista. Era la maestra, la joven. Sostuvo una hoja entre las manos. La voz baja. Uno de los niños escribió esto. Dijo que era para usted. Tomás tomó el papel. Lo abrió. Letras torcidas, tinta negra. Gracias por enseñarme con el corazón. Cuando sea grande, quiero que alguien me mire como usted la miraba a ella. Tomás cerró los ojos. El papel temblaba entre sus dedos. La maestra lo observaba en silencio. No preguntó. No insistió. Solo dejó una bolsa con pan y se fue. Tomás colocó el papel en el cuaderno. Una nueva página. Un nuevo recuerdo. Volvió a la pieza. La trabajó con más cuidado y mientras lo hacía hablaba en voz baja. ¿Lo ves, Elena? No estoy solo. Y tú no te fuiste. El taller se llenó de luz. Una claridad serena. Sin dramatismo, y por un instante una fragancia, lavanda, la misma de ella. Tomás no se detuvo, no buscó la fuente, solo sonrió. Esa tarde salió al porche con la figura terminada, era un pájaro, alas abiertas, cabeza alta, lo colocó sobre la baranda, se sentó, cuaderno en mano, escribió. Hoy tallé un ave no porque quiera volar, sino porque ya aprendí a quedarme sin sentirme enjaulado. El viento sopló, movió las hojas del árbol cercano, y en ese susurro una voz imaginada. Suave, fiel, Tomás no lloró, no esta vez. Miró al cielo, al horizonte, y por dentro algo se acomodó. Un peso se volvió raíz, no carga, sino sentido, porque ya no vivía en duelo, vivía en memoria y en creación. Y eso era una forma de amar que no terminaba nunca. El cielo ardía en tonos anaranjados, el día moría lento. El aire quieto, la tierra cálida. Tomás se quedó en el porche, el cuaderno abierto sobre sus piernas, el pájaro tallado firme sobre la baranda, las sombras alargadas cruzecas se movían sin rumbo. Un día más llegaba a su fin, pero no era un día más, no para él, era el cierre de algo y el comienzo de otra cosa, algo que aún no tenía nombre. Escribió con lentitud. Hoy no lo dio. Solo sentí nostalgia, y eso ya no es una herida, es señal de que viví algo que valió la pena. Cerró el cuaderno, se quedó con las manos sobre la tapa, respirando, sintiendo. Elena seguía allí, en cada rincón de esa casa, en el banco de trabajo, en la figura de madera, en los niños que llegaban con los ojos abiertos. La ausencia ya no gritaba, susurraba, y Tomás por fin sabía escuchar sin romperse. Se levantó, entró a la casa, colocó el cuaderno sobre la repisa. Junto a una vela encendida y una foto, Elena sonreía en esa imagen, cabello al viento, sombrero ladeado, la pradera detrás. Tomás la miró largo rato, sin hablar, luego asintió, solo una vez, como quien reconoce un pacto cumplido. Esa noche cocinó, algo simple, pan, sopa, té, comió despacio, agradecidos, presente. Después caminó hasta el establo, León lo esperaba, movía la cabeza con suavidad, Tomás le acarició el lomo, habló al oído, mañana salimos temprano. A ver el mundo más allá. El caballo resopló, como si entendiera. Regresó a la casa, se lavó las manos, se acostó. La habitación estaba oscura, pero no vacía. El silencio era completo, tranquilo, vivo. Cerró los ojos y antes de dormirse la sintió, ligera, cerca, como una ráfaga tibia junto al rostro. No abrió los ojos, no quiso romper el momento. Solo susurró, gracias, Elena, por no haber tenido miedo, por enseñarme que el amor no se mide en tiempo, sino en profundidad. La noche avanzó, sin sobresaltos, sin fantasmas. Y cuando Tomás despertó al día siguiente, algo había cambiado. El corazón estaba en su lugar, completo, aunque marcado. Se levantó, preparó café, afiló las herramientas y salió al campo. Y mientras León trotaba bajo el cielo abierto, mientras la pradera se abría frente a ellos, Tomás supo que había sobrevivido al amor. No para olvidarlo, sino para llevarlo más lejos, porque algunos amores no se entierran, se siembran. Y florecen, incluso en las tierras más secas, incluso en el alma de los que creían que ya no sabían cómo empezar de nuevo.